En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento por haberme invitado a esta reunión, porque nunca había estado en Resistencia, así que tengo mi primera oportunidad, porque además el evento nos ofrece la posibilidad de encontrarnos con compañeros de trabajo con los que venimos trabajando hace muchos años y venimos discutiendo y conversando sobre preocupaciones comunes. Entonces eso es agradable. Y por otra parte, porque la idea de participar en un panel como este también nos ofrece la oportunidad de volver a repensar cosas sobre las que estamos trabajando, pero uno siempre encuentra alguna concepción nueva, alguna asociación nueva que para mí resulta muy estimulante. Entonces empecemos de cuáles han sido mis preocupaciones y cuál es el marco de las reflexiones que propongo hacer en torno de la cuestión de la política y la identidad. En primer lugar, digamos, la cuestión de la nación para los que trabajamos en geografía ha sido uno de los temas que ha contribuido a la renovación de la historia de geografía y de la historia política del siglo XIX. Respecto a la cuestión de la nación, que sin duda, digamos, la cuestión de la nación entendida como una construcción que finalmente se realiza en la segunda mitad del siglo XIX, de la mano del historicismo romántico, para reproducir rápidamente el argumento, decía, es una de las cuestiones que ha contribuido a cierta renovación, pero también ha generado un consenso que es preocupante porque de algún modo ha evitado la posibilidad de discutir las cuestiones que se derivan de ese consenso, digamos, la cuestión que se derivan de la crítica a esa idea de nación esencialista, digamos, que había prevalecido durante mucho tiempo. Una de las cosas que me parece que se han evitado discutir es cómo se construyen las naciones, cómo se construyen las identidades. Lo que tenemos son episodios que asumimos que forman parte del proceso de construcción de identidad, pero me parece que la pregunta de cómo se construyen las naciones todavía no está respondida. Como tampoco está respondida totalmente la pregunta de dónde se construyen las naciones, cuáles son los espacios en los que se construyen. Muchos asumen que el Estado es el gran actor en el proceso de construcción de la nación. Sin embargo, hay muchos indicios que indicarían que el Estado es un actor sin duda, pero no es el único en el proceso de construcción de la nación, como tampoco es una idea de nación o una forma identitaria la que se impuso de una vez y para siempre, sino que el problema de la definición de qué es la nación y cuáles son los criterios con los que se construye esa identidad nacional están siempre en pugna, están siempre en discusión, están siempre en tensión. Y parte de lo que estuvimos discutiendo hace un rato, en las sesiones de la mañana y de la tarde, tienen que ver con esto. ¿Cuál es la idea, digamos, que da origen, por lo menos en la Argentina y en parte de América Latina, a el cuestionamiento de esa nación esencialista? Parte del texto de Guerra, pero para nosotros sobre todo de Quedamonte, cuando dice, bueno, en realidad, digamos, no encontramos hacia comienzos del siglo XIX una idea de nación, lo que encontramos es más bien identidades de tipo locales y americanas. Pero esas formas identitarias no han sido analizadas, o sea, esas identidades han sido supuestas, pero no han sido estudiadas, y lo que nosotros podemos observar, de parte de los trabajos que dimos, que esas construcciones identitarias, por ejemplo, las identidades provinciales o las identidades americanas, perviven a lo largo de un periodo largo de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden existir formas identitarias construidas con los mismos criterios étnicos de forma no conflictiva, no antagónica, sino que en todo caso se complementan y episódicamente se activan? La pregunta, entonces, no es cómo, cuándo y de qué manera se construye la identidad, sino cómo esa identidad sirve para resolver problemas que
las condiciones nacionales o internacionales presentan. Por lo tanto, la identidad es un activo, ya en términos de definida de nación en este caso, es un activo que los actores pueden usar. Pero lo que no tenemos es una sucesión de representaciones o de definiciones de lo que significa la nación que se van sucediendo en el tiempo, pasando de la nación como patria, la nación como territorio, la nación asociada con el gobierno y la nación étnico-cultural. No es una sucesión, sino que son significados que coexisten todo el tiempo, hasta hoy en realidad, y se usan indistintamente. Incluso hay evidencia de quienes, por parte de quienes vienen trabajando el tema de la guerra en los últimos años, de que la nación, lejos de ser una construcción de tiempos de paz, o sea, de instituciones de un Estado ya consolidado, a través del pueblo, del ejército, ese tipo de cosas, la nación parece construirse también en escenario de guerra, en escenario de conflicto durante la etapa, no solo de la guerra civil, sino de los conflictos que enfrentaron las naciones americanas con potencias extranjeras, tanto Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, una pregunta que todavía no hemos respondido es si la nación es el resultado de la paz o la nación es el resultado de la guerra. De esta cuestión en torno a la nación se derivan dos aspectos problemáticos un poco más específicos, pero que están asociados a la discusión de la nación. Uno tiene que ver con los estudios del lenguaje y otros con lo que ha pasado en la historia y la geografía en los últimos años. Brevemente quiero tomar dos aspectos de esto. Los estudios del lenguaje también, digamos, han contribuido sin duda, el lenguaje político, no me refiero al estudio de los conceptos, ha contribuido sin duda a la renovación de la historia política y de la historia intelectual. Menos de la historiografía, que se ha dedicado, diría yo, ha predominado más una tradición vinculada a la historia de las ideas y a la historia de instituciones o a lo como a la sociología de los historiadores y del estudio literario de sus obras. Pero en los campos donde ha tenido más impacto y ha producido resultados positivos, se ha prestado mucho más atención, se ha tendido a prestar mucho más atención a el estudio de los conceptos para clarificar el significado de los conceptos, más que para trabajarlo desde el punto de vista del otro par necesario en el estudio de los conceptos, que son los actos, o sea, qué se hace con ellos. De modo que esto ha influido mucho en lo que decía recién en los estudios sobre la nación, porque lo que sabemos es los distintos significados que la nación ha tenido o pudo haber tenido en distintos contextos, pero menos sabemos qué se hace concretamente, qué se hizo concretamente con la nación. Si nosotros le prestamos atención a esto, solo les quiero señalar un punto que por lo menos forma parte de algunas cuestiones que estoy trabajando ahora. A mí me parece que hacia 1850, 1860, es un momento que podemos definir como un momento umbral de construcción de identidades, en dos sentidos que podrían ser antagónicos, pero que terminan siendo complementarios. Porque hacia 1850, 1860, se construye una idea de lo americano y que va a tener derivas en el americanismo, que después renace hacia fines del siglo XIX, como todos sabemos, pero que se construye hacia 1850 y 1860 en el contexto de la amenaza que significa para la nación americana el avance de Estados Unidos, primero sobre México y sobre Centroamérica, y de las potencias europeas, sobre todo Francia y España, en México, por supuesto también el caso de Buenos Aires, y en el Pacífico. Y en el Pacífico digo el caso particular de España, hacia la década de 1860. Esos eventos van creando las condiciones de definir un espacio que sería lo americano, que funciona como una alternativa defensiva frente a la amenaza externa. Y de hecho los primeros congresos americanos, digamos, se hacen en ese escenario, y los intelectuales más importantes de la definición de un americanismo surgen de ese escenario. Pero en ese mismo contexto se está construyendo el sentido de nación
exclusivistas. Están surgiendo los Estados-naciones y se están definiendo las naciones. Muchos de los intelectuales que han contribuido a construir la idea de la identidad americana han contribuido también a la construcción de la nación exclusivista. De modo tal que hay dos sentidos de nación, uno americano y uno exclusivista, que están conviviendo al mismo tiempo y están definiendo con los mismos criterios. Esto es, tanto los americanos como cada una de las naciones conformadas después de la crisis de la monarquía española, se definen como una comunidad de raza, lengua, religión, cultura, costumbres, todos nosotros gobernados por la misma ley, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pueden convivir esos dos elementos? Y la pregunta, en realidad, que dejo planteada es, ¿cuáles son las consecuencias de que el momento en el que se construyen esas formas identitarias tenga esas características para las posibilidades a futuro de los proyectos de integración americana? O sea, ¿de qué modo condiciona el modo en el que se construye la identidad americana los proyectos de construcción a futuro? Lo que nosotros conocemos, que en el siglo XIX, la entreguerra, la década de 1860 y algunas operaciones que se hicieron en los últimos años. La segunda cuestión que decía tiene que ver con la historiografía, y para poder retomarlo, por qué me parece relevante ese caso. A mí me parece que los que no hemos dedicado a la historia de la historiografía hemos comenzado a desplazarnos, digamos, del interés por las grandes obras y por los historiadores más relevantes hacia las representaciones del pasado y hacia los usos del pasado. Pero a mí me parece que también estamos al borde, o estamos en el momento de dar un paso más allá y preguntarnos qué se hace con el pasado. Pasar a otra dimensión del pasado, que es el pasado entendido como potencia, como capacidad de hacer, como poder de hacer cosas con el pasado. En esta otra dimensión del pasado como un acto, no ya como un contenido, digamos, no ya como el pasado representado, sino como el pasado actúa en la construcción de la realidad. El pasado funciona como algo que permite hacer cosas, pero que al mismo tiempo constriñe, limita las posibilidades de hacer. O sea, el modo en el que una sociedad organiza su experiencia condiciona también las alternativas posibles al futuro. Porque, entre otras cosas, también es un límite de lo que es pensable y de lo que no lo es. De algún modo, lo que expuso Marta Firma hace un rato sobre el modo en el que Córdoba construye su identidad, también, de alguna manera, nos invita a pensar de qué modo ese modo de construir el pasado condiciona los futuros posibles de Córdoba, y vuelvo entonces a lo americano, condiciona los futuros posibles de esa comunidad americana que para que episódicamente se ha apelado, entre otras cosas, para defenderse de amenazas frente a potencias extranjeras. Hay una cosa, a todos nos ha pasado que muchas de las cuestiones que nosotros pensamos, las podemos pensar porque hay otros campos, digamos, de pensamiento que nos provee ideas. En mi caso fundamental, y yo lo cito ahí en el libro, hay una discusión, hay un debate que se da en el marco de la Nouvelle Vague en la década del 60, de historiografía francesa, sobre el uso del flashback. Ese debate tenía que ver básicamente con la pregunta si el pasado podía ser refilmado, si el pasado podía ser representado por el cine. Eric Rohmer, que es uno de los grandes teóricos de la Nouvelle Vague, responde que de ningún modo la cámara puede filmar aquello que no está, la cámara solo puede filmar aquello que está. Y distingue hace Rohmer una distinción que es interesante. Dice, una cosa es la imaginación, la cámara no puede imaginar lo que no existe. Lo que sí puede la cámara es percibir de qué modo los actores del presente
reconstruyen su propio pasado, o sea, cómo el pasado actúa en ellos, digamos, cómo el pasado es percibido por ellos. De este modo, entonces, en este sentido, contrario al flashback, sino ver cómo el pasado actúa a través de los actores, es como me parece que nosotros podemos pensar esa potencia del pasado, y eso me refería con el pasado en la fragua de las identidades políticas, que el título que propuse para esta vez. Ayer, esta semana, yo lo leí ayer, un fiscal polaco decidió, digamos, dar paso a la acusación a Jan Gosz, un historiador de origen polaco, pero que emigra de Polonia después del conflicto del 68, porque está preso, y termina en Princeton, y se convierte en uno de los grandes especialistas de la historia del Holocausto en Polonia. Los libros de Gosz sobre el Holocausto en Polonia habían causado polémica en la comunidad historiográfica polaca, porque lo que plantea Gosz es que los polacos fueron responsables de la muerte de miles de judíos, digamos, durante el Holocausto. Lo que es contrario a la construcción identitaria de Polonia como un pueblo honorable que resistió al Holocausto, como después resistió, digamos, a la Unión Soviética. De un pueblo resistente pasa a ser un pueblo responsable. Pero esto formó parte de un debate en la comunidad académica en el 2001, 2002, 2003, lo que generó la acusación del fiscal no es esto, sino que en una entrevista Gosz dice: los polacos mataron mucho más judíos que los alemanes. Entonces eso generó una reacción del Estado polaco, esta acusación que les digo, por el delito de ofensa al honor de la nación polaca, que es un delito que existe en la jurisprudencia polaca. Y desde el punto de vista de lo que se hace con el pasado, parece tener bastante sentido, porque lo que hizo con el pasado la sociedad polaca sirvió a una determinada construcción de lo que era Polonia, que el problema es, y aquí viene el sentido del artículo de Gosz, es que eso condiciona el modo en el que los polacos enfrentan la cuestión de los refugiados. Ustedes saben que el gran tema de Europa hoy es el tema de los refugiados. Producto refugiados, como todos sabemos, de una guerra que Estados Unidos y Europa provocó y generó, pero que ahora están alertados porque se les llena de refugiados en los países europeos. Bueno, la reacción, fuerte reacción de los polacos, del gobierno polaco y de la sociedad polaca respecto de los refugiados, para Gosz está vinculada con el modo en que los polacos resolvieron su participación en la Segunda Guerra Mundial y su responsabilidad en el Holocausto. Voy a retomar este tema en un rato y ahora les vuelvo a contar lo que a mí me interesa. El tipo de pasado que a mí me interesa son los pasados que persisten a lo largo del tiempo. No aquellos pasados que persisten a lo largo del tiempo, porque son resultado de una ritualización por parte del Estado, o sea, el Estado mantiene activo de tal modo que persisten a través de los homenajes, la celebración y demás, sino los pasados que persisten en otro nivel, más privado, que tienen que ver con recuerdos que de algún modo se reproducen en un entorno más familiar, y que en algunos momentos históricos se convierten en pasados que se convierten en públicos. Pero me interesaría trabajar esa persistencia en ámbitos no públicos, sino privados. Hay algunas huellas de que esto existe, que están en nuestra cultura y en nuestra literatura. Dos indicios de estos pasados que perviven en relación a un tema que todos sabemos que ha perdido en la memoria colectiva de los argentinos durante mucho tiempo, que es la cuestión del racismo, ¿no? Del racismo en términos generales, de todo lo que representa el racismo. Dos indicios de esto. Uno es una tesis de literatura que evalué hace
par de años que tuve que evaluar, que era sobre la organización, la construcción del Museo Histórico Nacional. Y uno de los temas que la tesis estaba muy bien, es de Carolina Carlos, fue publicada, y vale la pena, digamos, para estudiar estos temas. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención es cómo se construyen esos catálogos, digamos. Ella mostraba que el depósito más importante, el catálogo más importante del museo era todo lo referido al rosismo, todo el merchandising rosismo, ¿no? O sea, abanicos, penetones, vajillas, porcelana y todo este tipo de cosas. Y que, claro, la gente cuando se inauguraba la sala del museo, lo que enfrentaban que los lugares que más se visitaban eran eso, era la sala de Rosa, era la que generaba más interés. La prensa lo solía atribuir al morbo del público por ver los restos de la tiranía, ¿no? Finalmente derrotada. Pero a mí me parecía ver otro interés. En cualquier caso, lo que a mí me llamaba la atención es que después de caída el gobierno de Rosas en 1852, después de haberse establecido por consenso absoluto que había sido una tiranía brutal, la gente siguió conservándolo. Y lo donaron, la mayor parte de sus hijos, o lo donaron, lo vendieron, más, realmente son donaciones, muchos años después. Por lo tanto, fueron objetos que fueron conservados. ¿Por qué la gente conserva objetos que podían motivar la denuncia de que habían sido en su momento partidarios de Rosa en una sociedad que no podía hacerlo? Hay en la memoria de Prudencio Arnold, que fue un oficial de Rosa, él se autoexilia, entre paréntesis, entre comillas, en Santa Fe, y dice, pero yo dejaba el cuadro de Rosas puesto en la pared y siempre la ventana abierta para que todo el mundo viera que yo lo tenía. O sea, esa provocación de esa cosa de que en el espacio íntimo eso estaba. Lo mismo sucede con el Museo Marfi. También hace unos meses estuve en el Museo Marfi, al depósito, me mostraron el depósito del museo, y claro, la colección más rica que tenemos acá es la colección Rossi. O sea, la conservación de esos objetos, no solo la compra, después el interés por parte de los que compraron esas colecciones, sino la conservación de todos esos objetos durante tanto tiempo, muestran que hay algo que en el ambiente privado, en el hogar se mantuvo. El testimonio literario más contundente de esto es un poema de Borges del año 23, de Fervor de Buenos Aires. El poema se llama Rosas, y él dice dos cosas que son muy interesantes. Él dice, en un momento, digamos, en una reunión, describe en una sala familiar, alguien pronunció el nombre del tirano e inmediatamente abarrotó el instante. O sea, el pronunciamiento del nombre generó una nueva situación que modificó las condiciones de esa cotidianidad familiar, y memorias, dice Rosa, y recuerdos aparecieron, etcétera, etcétera. Algo disparó, digamos, el nombre de Rosa, pero algo disparó, algo que estaba ahí. El poema se inscribe en los momentos donde se reabre el tema de la repatriación de los restos de Rosas, y Borges tenía una postura no del todo contraria, digamos, a que finalmente esos restos fueran no, el problema era otro, evidentemente, digamos, era lo que seguía significando Rosas, por lo menos en algunos ámbitos, en este caso ámbitos de la sociedad patricia porteña. Lo otro que dice Borges en ese poema, que la figura de Rosa no pareció clara, sino grande y umbría. Y ahí hay una forma de representación de Rosa que estaba fuertemente instalada en la cultura argentina y que permanece durante más de 50 años. La forma de representación de Rosa que construye el antirrosismo y que uno puede ver en las ilustraciones de Muera Rosas y del Grito Argentino, es esa Rosa que nunca empuña el puñal, nunca está presente, sino que es omnipresente. A que actúa a través de otros, siempre está en bambalina, siempre se lo observa en las representaciones en bambalina. Todos los cuadros famosos sobre el asesinato de Massa tienen esta representación. Los criminales de Massa que aparecen en primer plano, de Massa, me estoy refiriendo
refiriendo al cuadro de Benjamin Rawson y el de Pueyrredón. Mansa aparece en primer plano, los asesinos de Mansa lo están degollando y hay como una figura, como dice Borges, no clara, sino grande y umbría en bambalinas, que es la que está guiando el juicio. La misma representación de Rosa que aparece en La Maña, la misma representación de Rosa que aparece en los crímenes en los misterios de plata de Juan Manso, o sea, dos obras que son de la década de 40, pero en realidad son reeditadas y adquieren difusión en el año 1854-1855 cuando son reeditadas. De modo tal que hay una especie de confusión de Rosa, hay una imagen, una forma de representar el rosismo que uno puede ver que continúa a lo largo del tiempo y que reaparece en episodios de este tipo. No estamos hablando de revisionismo, estamos hablando de otra construcción que permanece, de otro tipo de recuerdo. Durante esa segunda mitad del siglo XIX, entonces hay un juicio lapidario de Rosa, que voy a volver en un rato, y los que se interesan de algún modo por rehabilitar la figura de Rosa se interesan por motivos muy concretos. El motivo del propio Rosas y de su familia durante 50-60 años fue la recuperación de los bienes que le habían sido expropiados. Entonces, no hay ningún indicio de que Rosa tuviera interés de retornar a Río de la Plata. Si hay un indicio que quiere mostrar que no tiene ningún interés de retornar para que le devuelvan los bienes, sobre todo lo que habían pertenecido a la mujer, que serían herencia de sus hijas y de sus nietos. Entonces acá hay una actividad muy constante. La otra acción es la de los que habían quedado impregnados de rosismo y que de alguna manera querían reivindicar su nombre. La forma que aparece es la de la vindicación. Y entonces, revivir la historia del rosismo como un modo de limpiar también las culpas que la historia le han llegado. Y estas dos formas se van a conjugar en las dos obras más importantes sobre Rosas, la fin del siglo XIX, que son cosas, la de Saldías y la de Quesada, que tienen algo de reivindicación. Por eso Saldías tiene a disposición todos los archivos de Rosa que le provee su hija, porque está interesada en instalar el tema, porque forma parte de la cuestión jurídica de la recuperación de sus bienes. Y por supuesto la obra de Quesada, que tiene el interés de rehabilitar la figura de Pacheco, la familia de su mujer. Entonces la cuestión familiar, la cuestión privada se conjuga ahí, por supuesto, con un interés público. ¿Cuál es el interés público ahí? No del revisionismo, como hablábamos. De ningún modo esto puede ser percibido como un proto-revisionismo. Tanto Quesada como Saldías sostienen la versión liberal. Lo que ellos están cuestionando en realidad es a quiénes ganaron en 1852 y cómo se resolvió la historia argentina en 1852. ¿Por qué les preocupa cómo se resolvió la historia argentina en 1852? Porque para ellos, el modo en el que se resuelve ese pasado, ese instante del pasado, ese momento umbral del pasado, determina la construcción de la Argentina de ahí hacia el futuro y explica la crisis de ese régimen oligárquico conservador. De modo que ahí también tenemos un indicio de cómo ese momento umbral, condiciona los futuros posibles a partir de ese momento, y la posibilidad de cambiar los futuros obliga a revisar el modo en el que se construyó ese pasado. No solo proponer un pasado alternativo, un pasado diferente, sino hay que revisar el modo y las condiciones en las que se construyó. Tanto el libro como de Saldías como el libro de Quesada se refieren puntualmente a ese aspecto. Hago otra digresión sobre este tema que a mí por lo menos me ayuda a pensarlo y a entenderlo. Terminé de leer hace un mes un libro que me pareció muy interesante de Javier Cerca. Javier Cerca es un escritor de novelas español, ¿no? Contemporáneo. Novela ficción histórica, una de las ficciones históricas más conocidas, más exitosas de Javier Cerca, es Los soldados de Salamina, y no ficción. Uno de esos libros de no ficción muy importantes de Javier Cerca es Anatomía de un instante, donde analiza la transición española a partir del instante, o sea, el momento en el que las fuerzas de Antonio Tejero entran en el Parlamento español.
el golpe de Estado fallido contra Adolfo Suárez durante la transición. De modo que hay dos momentos claves en Cerca, que son la guerra civil y la transición española. De algún modo, para Cerca, la España actual está condicionada por esos dos momentos, digamos, por cómo se resolvieron esos dos momentos. El libro que me estoy refiriendo se llama El impostor. Y en El impostor, no les voy a contar el libro, porque si lo quieren leer, pero les voy a tener que contar gran parte. El impostor es la historia de una persona que, después de la caída de Franco, dice de sí haber sido anarquista, que peleó en la Guerra Civil Española, se peleó por lo menos en algunas batallas importantes de la Guerra Civil Española, fue deportado por el franquismo a la Alemania nazi, estuvo en un campo de concentración durante sus años de deportación, fue liberado cuando las tropas norteamericanas liberan el campo en 1945, vuelve a España y participa de la resistencia contra Franco durante los años siguientes hasta la muerte de Franco. Ese relato le habría servido a esta persona, que se llama Eric Marco, Enrique Marco Butler y algo más, Enrique Durruti, que es otro nombre que utiliza, haciendo referencia al heroísmo del anarquismo. Este relato le habría servido para ser, inmediatamente después de la caída de Franco, secretario general de la CNT de Cataluña, del Sindicato Anarquista de Cataluña. Después, secretario general de la CTE, de la CNT española. En la década del 80 dirigió organizaciones civiles vinculadas con el ámbito educativo. Y en la década del 90 se convierte en presidente de la AMICAL de Munchausen, que es la institución que reúne a los deportados españoles a los campos de concentración nazi. Se convierte en presidente de la AMICAL de Munchausen y es la figura clave de esta institución en el momento del boom de la memoria histórica de Europa y particularmente de España sobre el tema del Holocausto. En el año 2005, cuando es una de las celebraciones claves, digamos, de los campos de concentración y de los deportados españoles, estoy pensando en todo lo que estoy contando en el libro. Claro, al final. Pero esto está al comienzo, esto que voy a decir al comienzo, digamos, muestra la impostura. Este tipo nunca estuvo en el campo de concentración, me dice la. En realidad, no, de ningún modo puede haber estado en ese campo de concentración. Mintió, y él reconoce lo que mintió. Lo que hace que Ariel Cerca en realidad es reconstruir toda la impostura general, que ha sido toda una enorme mentira cumplida con datos reales. Pero, digamos, no había estado en la batalla que había dicho estado en la guerra civil, no había sido deportado, sino que había sido un trabajador voluntario en la Alemania nazi mandado por Franco para colaborar, digamos, en las fábricas alemanas, no tenían trabajadores suficientes, estuvo preso, es verdad, pero no había tratado de echar sino pero el tema es que la impostura descubierta. A mí me interesa en realidad lo que le interesa a Javier Cerca, no porque el tipo mintió. Todo el mundo tiene derecho a mentir. Si la mentira te va a permitir una vida mejor, un poco de discutirlo desde un punto de vista moral, pero poder entender que el tipo haya mentido, se haya construido una nueva identidad, si esa nueva identidad le permitía tener un protagonismo político que de otro modo no podría haber tenido. Por lo tanto, el tema no es tanto por qué mintió, ni siquiera cómo construyó la mentira, volviendo a lo que decía antes, sino, yo diría en este caso, ¿por qué los españoles le creyeron? Siendo que ninguno de los anarquistas lo recordaba, ninguno de los que peleaban la guerra civil lo recordaba, ninguno de los sobrevivientes de los campos de concentración lo recordaba, y ninguno de los resistentes contra el franquismo lo recordaba. ¿Por qué le creyeron? ¿Cuál es la respuesta de Javier Cerca? Le creyeron porque hacia 1975 toda España se estaba construyendo su propio pasado. Toda España se había construido sobre una impostura, y la impostura, que era una práctica común, era una impostura tolerada.
Esta es la gran diferencia, y esta relación no la hago yo, la hace el propio Javier Cerca, que tiene con el Quijote, otra figura, digamos, que construye una identidad en un contexto de transición. La diferencia es que al Quijote nadie le había creído. Todos sabían que no eran otra cosa que la palabrería de un loco, pero a Vasco sí le habían creído, sí le creyeron. ¿Por qué le creyeron? ¿Qué había en ese relato que convenía creer? El tema de la impostura es un tema muy rico para la historia, muy rico para la literatura. Una de las... un buen libro, ahora sí, cuyo final no les voy a contar, de Leonardo Sciascia, se llama El teatro de la memoria. Y en el teatro de la memoria, Sciascia reconstruye la historia de un personaje pirandelliano, que Pirandello reconstruye de un hecho real, de una persona que dice no saber quién era, no recordar quién era, y una familia que lo reivindica como el hijo y el esposo el hijo, el esposo, el hermano que habían perdido. Y los amigos también lo reconocen como aquel que había perdido. Va a juicio. Todos en el juicio sostienen que no era la persona todo en el juicio parece demostrar que no era la persona que decían que era. Sin embargo, la familia hasta el último momento lo sostiene, sobre todo su mujer. ¿Por qué necesitan sostener ese impostor? Cuando todo parece demostrar que no es quien es, que ese pasado construido no es un pasado verdadero. Y por supuesto todos recordamos la gran obra de Natalie Simone David, el caso Martingale. El caso Martingale es un caso fascinante por eso. También es un caso que se revela en un juicio. Pero hasta llegar al juicio, todos le habían creído a Martingale. O sea, todos habían creído que Martingale era quien decía ser. Hasta que finalmente se empiezan a dar vuelta uno a uno y empiezan a dudar, vecinos, amigos y demás, si era aquella persona que finalmente, después de muchos años, había retornado de la guerra. Su mujer lo sostiene hasta el final. Sí, este es Martingale. ¿Por qué, digamos, la impostura entonces se había sucedido? Hay algo de ese pasado que vale la pena sostener, porque hay algo de ese pasado que nos sirve para hacer determinadas cosas en el presente. Otras cosas para construir una identidad que nos permite instalarnos en el presente y proyectarnos hacia el futuro con alguna aspiración, que parece ser el caso de Marx. Si volvemos a la historia argentina, toda la historia argentina, dice Javier Cerca, toda la historia española se construye sobre una mentira, toda la historia española una falsa, la democracia española está hecha sobre una falsa. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Podríamos agregar. Nosotros podríamos hacer algo parecido. La historia argentina está construida sobre una farsa, está construida sobre una mentira. Quienes la construyeron no sabían que estaban construyendo una farsa. Sabían que la construcción que estaban formulando estaba hecha con elementos reales, pero estaba exagerada, se le agregaban cosas y demás. Y era una farsa necesaria. Marx la llamaba a nadie una ficción razonada, una ficción controlada. El problema es cuando la ficción se descontrola, lo que le pasa a Marx es que se descontroló. ¿Cómo sabemos que la ficción de la Argentina está construida sobre una ficción? Sarmiento da la clave en dos sentidos, del modo en que lo hace Sarmiento, digamos, de un modo relativamente perverso. Vamos al tema de la nación. Sarmiento sostiene que la literatura nacional existe como resultado de la barbarie. Que la barbarie es la que produce la literatura nacional. Porque es la barbarie la que genera las pasiones, los sentimientos de miedo, de temor y demás, que son los que alimentan la literatura. Si no, no habría literatura nacional. La primera gran obra de la literatura nacional está construida sobre la barbarie, que es La cautiva de Echeverría, por supuesto la segunda gran obra, que es el propio Facundo de Sarmiento. El tema es que, para Sarmiento, para ese momento, la literatura nacional es símbolo de dos cosas que son totalmente contradictorias con la barbarie. Una es la civilización y la otra es la nación. Esto es, hay nación y hay literatura nacional. Pero la literatura nacional es producto de la barbarie. Y la barbarie parece ser contraria a la nación. De modo que hay ahí una construcción contradictoria de la idea de nación, porque en realidad esa nación
es parida por la barbarie. No podría haber sido de otro modo. Si no, no habría ni literatura nacional, si no, no habría ni nación ni civilización. La segunda clave tiene que ver con la cuestión del posible. Ramos Mejía, cuando escribe La neurosis de los hombres célebres, le pide a Sarmiento que la prologue. Uno de los capítulos centrales de La neurosis de los hombres célebres es el de Rosas, digamos, donde explica la patología, digamos, de Rosas, cómo, y a partir de la patología de Rosas, digamos, su caca. Sarmiento escribe el prólogo, pero dice: no vayas a creer, joven, todo lo que nosotros decíamos sobre Rosas, porque lo decíamos en circunstancias particulares, de modo tal que la neurosis de Rosas estaba elaborada sobre toda la barbaridad que inventó el antirrosismo para convertir a Rosas en un monstruo, para convertir a Rosas en aquello que era representado en Amar, en los misterios de Plata, en los cuadros de Franklin, Rawson y Pueyrredón, etc. Porque necesitaban un monstruo gigante. ¿Para qué necesitas un monstruo grande y un brillo, como decía uno? Uno supone que cuando el recuerdo que se construye y que permanece es tan grande, lo que está tratando de tapar debe ser enorme. ¿No? Eso indicaría la lógica. ¿Qué es aquello que está tratando de tapar? A mí me parece que lo que está tratando de tapar es lo que sucede en 1852. ¿Cómo se resuelve la historia argentina en 1852? Y por supuesto, lo que creían, sabían y pensaban, ¿cuál era la república que iba a derivar de esa construcción? ¿Cuáles eran las consecuencias que iba a tener esa construcción? Termino con esto, creo que estoy bien. Me dijeron 45 minutos. Creo que estoy bien. Porque uno sabe en el fondo que cae. ¿Cuál es esa conclusión de 1852? El problema es cómo construir una fusión que una a los distintos grupos de Buenos Aires que se estaban enfrentando en ese momento con un enemigo común, que era Urquiza, que era la provincia, que eran quienes disputaban, digamos, el predominio, digamos, de Buenos Aires, el control por parte de Buenos Aires del puerto, todo lo que nosotros sabemos. Hay varios pasados para tapar. No es solo de quienes habían sido rosistas, acérrimos, y que ahora se integraban a un nuevo régimen como una pieza fundamental del equilibrio de Buenos Aires político y para el control de la campaña. Era también la memoria, en primer lugar, de quienes habían sido hasta 2 días antes traidores a la patria por haber apoyado a las potencias extranjeras. Sarmiento nuevamente lo dice: sí, somos traidores, nos acusan de traidores y somos traidores. Somos traidores contra los americanos, somos traidores contra la barbarie, somos los traidores contra todo lo que significa España. Reivindicaban esa función del traidor. Pero hay que tener en cuenta que esa acusación había sido sostenida en Buenos Aires y en la provincia hasta ayer. Todo había cambiado de la noche a la mañana, todo era diferente de la noche a la mañana. ¿Y qué pasaba con los inmigrados que volvían? Y esto era central para la construcción de la tradición unitaria, que va a ser la gran obra de la década de 1850. Los emigrados que volvían, y se los acusaba de haber sido responsables del asesinato de Dorrego. Asesinato de Dorrego, por otra parte, que muchos concebían como causa de la tiranía de Rosas. ¿Qué pasaba con aquellos que van a ser piezas fundamentales en la Buenos Aires de la década de 1850, como Pérez Sarpi, sobre quien había testimonios de que había participaba asiduamente de la tertulia de Manuelita Rosas, que había asesorado a Rosas en los argumentos, digamos, para el enfrentamiento con la Iglesia sobre el tema del concordato, del patronato, perdón, y que había incluso estado entre quienes levantaron el carruaje que llevaba Manuelita Rosas desde el teatro en el que se celebraba una obra contra Urquiza hacia su casa. Por eso era pensar entre muchos otros. O sea, había mucho que olvidar en 1852 para que la fusión sea posible. ¿Cómo se resuelve eso? Se judicializa el pasado.
¿Para qué se judicializa el pasado? ¿Para qué sirve judicializar el pasado? Porque la judicialización del pasado lo que sirve es para establecer que hubo un solo responsable, que fue Rosa. Todos los demás fueron víctimas. Eso rebate las acusaciones que habían formulado Gutiérrez y Vicente Fidel López en la jornada de junio de 1852, en la que se rechaza el acuerdo de San Nicolás, que acusaron al vil y humillado pueblo de Buenos Aires, que fue cobarde durante 20 años del rosismo y que ahora se enfrentaba con quien era su verdadero libertador, que era Rosa. De modo que ahora, en la judicialización, ¿para qué sirve? No, el pueblo de Buenos Aires no fue responsable, no fue humillado, no fue cobarde, fue víctima de un poder enorme y absoluto que nadie podía enfrentar. Ni siquiera quienes fueron sus legisladores, sus ministros, sus funcionarios durante tanto años. ¿Por qué lo fueron? Porque no podían enfrentar tanto poder, porque el miedo era demasiado enorme. ¿Qué se resuelve de este modo? Y en la gran construcción de 1852, y es lo que están denunciando años después Saldía y Quesada, vuelvo a insistir, no como un proto-revisionismo ni mucho menos, sino como una facción de los sectores de la élite gobernante que sienten que la memoria que se ha construido, o que no son parte de la memoria que no se ha construido, no son parte de ese pasado que se ha construido, son parte de otro pasado, que entiendan que debe ser incorporado. ¿Qué se resuelve entonces en 1851? Lo que se resuelve es tres cosas que son básicas. Primero, que quienes habían derrotado a Rosas no había sido Urquiza, sino que fue Buenos Aires, porque Buenos Aires derrotó a Rosas a través de su continuador, que fue Urquiza, en la jornada 9 de septiembre de 1851. Que Buenos Aires, por lo tanto, es la verdadera heredera de Mayo, y que Mayo, la tarea inconclusa de Mayo, se realizaba finalmente el 11 de septiembre del 52 en la Revolución y se plasmaba en la Constitución de 1854. Y que fueron las milicias las que verdaderamente habían logrado imponerse frente a poderes extranjeros. Primero contra los ingleses durante las invasiones y ahora contra Urquiza, que era un nuevo conquistador. Así lo define en la jornada de septiembre de 1852. Volviendo al inicio, entonces, del planteo para terminar, me parece a mí que la cuestión aquí es, por una parte uno se puede preguntar, como se preguntaba Cercas, ¿por qué? No por qué, como se preguntaba Cercas, si podría haber sido de otro modo. Si 1852 se podría haber sido resuelto. No hay respuesta para esto, lo que sí es cierto que el enemigo, digamos, justificaba una unidad y había que encontrar el modo de resolverla y de sellarla. La otra pregunta, me parece a mí, es no tanto por qué en Buenos Aires se construyó ese pasado, porque se entiende perfectamente por qué, sino por qué muchos estuvieron tentados a creerlo durante tanto tiempo. Gran parte me parece que de la tarea de la historia y geografía es plantearse e intentar responder este tipo de preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a María Silvia León y a Mari Mazzoli por la invitación y al resto de los organizadores de este taller. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y a todos ustedes por venir. Dudé un poco en el momento en que me invitaron a participar en este panel porque en verdad yo siento que nunca hice historia política. Mi trabajo más bien de historia cultural, historia social, historia de las ideas, pero no de historia política propiamente dicho. Me animé a participar porque vi y veo que en este taller entienden la historia política de una manera bastante amplia y porque el tema de este encuentro
tiene que ver con las identidades y los imaginarios políticos, que es algo de lo que sí me ocupo en mi trabajo. Hoy quisiera compartir entonces con ustedes algunas ideas sobre dos de las identidades políticas más influyentes de los últimos 70 años, que son el peronismo y el antiperonismo. Mientras escuchaba a Alejandro en la interesantísima presentación que hizo, imaginaba que ustedes, después de que yo terminé, van a pensar que nos pusimos de acuerdo para que haya una coherencia en los problemas a tratar. Va a parecer que nos pusimos de acuerdo, pero no es así. Voy a plantear algunos temas que tienen muchas conexiones con lo que acabamos de escuchar, pero para el siglo XX. Sobre la identidad de los imaginarios asociados al peronismo sabemos bastante, hay una muy larga tradición de estudios sobre el peronismo en nuestro país. Sin embargo, sobre el antiperonismo todavía es poco y nada lo que sabemos, y esto es todo un síntoma, no es porque el antiperonismo no haya sido influyente en la política nacional, alimentó coaliciones y movimientos políticos muy relevantes, desde la Unión Democrática hasta el golpe del 55, el golpe del 62, y uno se extrema brevemente la nota, podría decir que todavía es una fuerza que hoy reacciona hacia la unidad, a fuerzas políticas diversas que hoy sostienen el gobierno de Macri. Es entonces notable que, considerando la importancia que tiene como identidad política, sepamos tan poco del antiperonismo. Hay algunos trabajos recientes que han aportado elementos valiosos en ese sentido, los trabajos de María Spinelli o Joaquín Garzay, pero ciertamente pareciera como que aquello que la historiografía argentina se vio en necesidad de explicar, aquello que era extraño, patológico, raro del peronismo, y de alguna manera el antiperonismo iba de suyo. Y ahí me parece que hay un problema interesante para pensar, que es paralelo a otra ausencia sintomática en la historiografía del siglo XX, que es el escaso lugar que ha tenido la investigación sobre otra tradición de identidad política central, que es la tradición liberal. Como si no tuviera una presencia central en la política argentina, desde el alvearismo, los gobiernos de la década infame, la Revolución Libertadora, el proceso de organización nacional de los años 90 en Argentina, es ciertamente una tradición política de un peso central, y sin embargo hay contadas investigaciones históricas sobre el liberalismo como identidad o como fuerza política. Hoy quisiera hacer un aporte a la comprensión del peronismo y del antiperonismo como identidades políticas, a partir de algunas ideas que surgen del proyecto de investigación en el que estoy trabajando. Para contarlo brevemente, me interesa investigar la relación entre identidades de clase en Argentina y la dimensión étnico-racial de esas identidades. Y en esa tarea surgieron una serie de reflexiones acerca de la posibilidad de analizar al peronismo y el antiperonismo en la perspectiva de la larga duración de la historia nacional. Hoy, en lo que voy a presentar aquí, voy a intentar trazar algunas líneas de conexión y causalidad del peronismo y antiperonismo en una larga duración. Quiero aclarar de todos modos que esto no significa que desconozca que haya elementos, tanto del peronismo como del antiperonismo, que se explican perfectamente desde la coyuntura en la que surgieron. Estoy perfectamente de acuerdo con eso, es una coyuntura muy precisa que a uno le permite explicar por qué surgió el peronismo y por qué asumió los rasgos que asumió, y del mismo modo hay motivos perfectamente coyunturales y razonables y fundados por los cuales alguien podía ser antiperonista en la época de Perón. No quiero entonces restar importancia a los aspectos de la situación histórica concreta, pero sí me interesaba entender de qué manera se incorporaron las lecturas acerca del significado de los
acontecimientos de esa época en una serie histórica que comienza mucho antes del 45 y que, a través de la cual se otorgó sentido a los acontecimientos, y de esa manera se fueron forjando los proyectos y los caminos de esas identidades políticas. Digo, porque si la situación de 1945 puede explicar perfectamente por qué surgió una figura como Perón, por qué alcanzó el poder rápidamente, y digamos, por poner un año, si la situación de 1952 puede explicar perfectamente bien por qué la reacción antiperonista, sin embargo se vuelve más complicado entender el porqué de la persistencia y la fuerza emocional que ambas identidades políticas mantuvieron en décadas posteriores y siguen manteniendo en la actualidad, y ahí me parece que la perspectiva de más larga duración puede aportar algunos elementos. Parto de una primera tesis o hipótesis, ¿no? Que es, para decirlo así de manera brutalmente breve, que el antiperonismo no fue una reacción al peronismo, como parecería suponer el nombre mismo de esa identidad política. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es que el peronismo apareció ya completo como el movimiento social y político que conocemos, digamos, como el movimiento que existía hacia 1950, por poner una fecha. No es que apareció el peronismo ya formado, así como lo conocimos, y en el año 45 produjo entonces una reacción que es antiperonista. Por el contrario, los rasgos que asumió el peronismo en buena medida fueron ellos mismos también reacción al antiperonismo. No hay una precedencia del peronismo respecto del antiperonismo. De hecho, si me apuran y tengo que decidir cuál precede a quién, diría que hay más elementos para sostener que lo que precede es el antiperonismo antes que el peronismo. Mientras que los motivos principales del antiperonismo, si uno se para en el año 1945 o 1946, el repertorio de motivos del antiperonismo está más o menos completo en ese momento. Son pocos los elementos nuevos que van a aparecer en ese repertorio en años posteriores. Si uno se para en 1945 o 1946, el peronismo no tiene su repertorio completo de elementos constitutivos ni mucho menos. Los va a ir adquiriendo, en verdad, en años posteriores. El antiperonismo, parto de aquí entonces, surge en buena medida como una lectura del fenómeno peronista que estaba informada por ideas, conceptos, narrativas y ansiedades que son previas y mucho más antiguas a la coyuntura de 1945. Además de la lectura, digamos, de coyuntura inmediata del peronismo como una amenaza nazi-fascista sobre Argentina, que es así, es más coyuntural, que el peronismo inmediatamente, y resalto esto, inmediatamente, en el año 45, fue interpretado como una reactualización de amenazas mucho más antiguas que pesaban sobre la nación argentina. Hago una breve enumeración de cuáles son estas amenazas que se percibían reactualizadas en el fenómeno peronista. En primer lugar, una amenaza que uno podría llamar la amenaza de la democracia plebeya contra las instituciones de la República. La idea de que existían tendencias igualitaristas en el pueblo argentino, turbulentas, inorgánicas, emocionales, colectivistas, enemigas de la racionalidad individual y de la dignidad del individuo, que conspiraban o ponían obstáculos contra la estabilidad de las instituciones de la República. Esta idea, digamos, la idea de una amenaza de una democracia inorgánica sobre la República, es una idea muy antigua, está claramente expresada, entre otros, en Vicente Fidel López y un poco más adelante en, por dar algún ejemplo, el libro Los orígenes de la democracia argentina de Ricardo Levene de 1911, donde está expresada con toda claridad. Y aunque en diversos momentos, después de esos años,
se proclamó que el peligro del desborde popular, el desborde democrático ya estaba conjurado, el temor o la ansiedad por el peligro de que esa amenaza regresara se reactualizó en diversos momentos y en diversos contextos. Entre otros, por ejemplo, el del primer ascenso del irigoyenismo, que también fue leído en esa clave. Y por supuesto, esta es una clave de las primeras lecturas del peronismo, la amenaza de ese desborde de una democracia inorgánica, que por supuesto es un motivo típicamente liberal, no hay nada particularmente local o argentino en ese tipo de temores o ansiedades, pero que en el caso argentino se entrelazó con una serie de narrativas acerca de la nación y su historia que sí son más peculiares de nuestro país. Una de estas narrativas con las que se entrelazó esa sensación de amenaza a la República es aquella que relacionaba esa amenaza de la democracia social inorgánica con la figura del caudillo como su expresión. La ansiedad por el peligro de la democracia plebeya se manifestaba particularmente en aquellos momentos en los que la figura de un líder o un caudillo personal, una figura carismática, aparece en el horizonte y amenaza con dar cauce político a esos impulsos irracionales de la democracia plebeya. El caudillo asume un poder personal que parece estar por encima de la ley y de las instituciones, las desborda, pero lo que se teme, sobre todo en esa figura, no es tanto el autoritarismo que pueda traer o representar, sino que es la figura que abre las puertas a ese desborde que pone en cuestión las jerarquías fundamentales de las instituciones de la República y los sentidos de quién es más que quién en la República. Sarmiento esto lo expresaba con toda claridad, y en la evocación de la trayectoria histórica de Argentina, la figura de Rosas y sus mazorqueros es un poco el emblema de este peligro. La evocación histórica de la figura de Rosas en buena medida está o se pone en función en diversos contextos de tematizar la amenaza de esa democracia plebeya o de esa irrupción popular indebida en la política nacional. Esta evocación, me refiero a Rosas y los mazorqueros, fue movilizada muy intensamente en tiempos de Irigoyen. Al propio Irigoyen se lo calificó como una reencarnación de esta figura de Rosas, y a sus seguidores con los mazorqueros, y bueno, mucho más conocido, también desde el primer momento se identificó la figura de Perón como un nuevo Rosas, y hay toda una narrativa nacional construida alrededor de él. El peronismo como una segunda tiranía, la primera siendo la de Rosas y la Revolución Libertadora como el segundo casero, ¿no? Esta lectura, Perón como Rosas, Perón como caudillo, que abre las puertas a los mazorqueros, está desde el día 1 del peronismo. En el año 1945 ya está presente y con mucha intensidad. Y es interesante acá que si uno ve esas dos ansiedades o temores y uno mira al Perón de 1945, en verdad hay pocos elementos para justificar ese temor. El propio Perón, si de algo era enemigo, era de la democracia orgánica, ¿no? Su idea era de una comunidad organizada, perfectamente jerárquica, con instituciones ordenadas, no de un desborde plebeyo en ningún sentido. Y Perón, como todos ustedes saben, no era en el año 1945 revisionista. Durante sus dos primeros gobiernos tampoco prestó mucha atención al revisionismo, más bien siguió sosteniendo las narrativas y los próceres de la historia no revisionista. Perón recién se abraza al revisionismo en 1956, después de que es derrocado. Y también, si uno analiza los discursos de Perón de la campaña del 46 y de los primeros años, el caudillismo es un mal nacional que Perón llama a combatir.
no está reivindicando la figura del caudillo ni el caudillismo político, al contrario, él asocia su discurso del caudillismo con la política de comités conservadores, ¿no? Con lo cual, en verdad, esa asociación primera que hace el antiperonismo de Perón con el caudillo, la democracia inorgánica y la figura de Rosas y los mazorqueros, no hay, en el año 45 al menos, elementos para sostenerla o afirmarla, ¿no? A su vez, hay otro peligro, otra ansiedad asociada que se reactualiza en estos años, que es que el peligro de erupción plebeya que viene de las manos del fenómeno del caudillismo remite, a su vez, a una narrativa de la nación que había explicado la trayectoria histórica de nuestro país como una lucha entre civilización y barbarie, como una lucha de la cultura de origen europeo contra las costumbres bárbaras criollas, como una lucha implícitamente de lo blanco europeo contra lo moreno, de lo urbano contra lo rural, de Buenos Aires contra el interior, de las leyes de la República contra los casos personales y la emotividad en política. Estos temores espirales entonces se entrelazan con todas estas narrativas asociadas a la formación de la nación. Para comienzo del siglo XX, esta lucha de la civilización contra la barbarie ya estaba proclamada, terminada con la civilización triunfante. Sin embargo, es una victoria sobre la que nunca dejó de haber angustias y ansiedades en la cultura argentina. La noción de que, incluso en los momentos de mayor optimismo, lo bárbaro, lo incivilizado, la incultura seguían allí agazapadas en algún lugar amenazante, en los márgenes, en los bordes de la nación. La idea de que estas presencias estaban allí, no habían desaparecido del todo, está presente en muchos momentos, se reactualiza, por caso, con mucha intensidad con el fenómeno del moreirismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se reactualiza muchas veces en las miradas, sobre todo capitalinas, respecto del interior profundo, al cual se imagina o se intuye todavía mal penetrado por la influencia modernizadora de la capital. Se intuye también en la presencia de un residuo no blanco, negro, trigueño en distintas partes del país, no solo en lugares remotos, sino incluso en los propios arrabales de la ciudad de Buenos Aires. Sobre todas estas presencias podía haber en general una mirada más bien paternalista o benevolente, allí donde la expectativa era que finalmente esas presencias se iban a lograr disolver e integrar en el cuerpo de la nación, pero se volvía esa percepción agresiva en los momentos en los que esa presencia daba indicios de no estar disolviéndose con la velocidad o al paso que le correspondía. Nuevamente en este caso, contra Irigoyen se movilizaron con mucha intensidad estas nociones. Los conservadores, bueno, hay frases muy ilustrativas en este sentido, acusaban a Irigoyen de ser un líder de los negritos, esto es cito textual, ¿no? Un movimiento de manutención de los negritos, así lo llamaban. Incluso el Partido Socialista acusaba a la Unión Cívica Radical de ser expresión de la política criolla, dicho esto en el sentido peyorativo. Y por supuesto, esto ustedes lo saben y es mucho más conocido, son nociones que se reactualizaron también inmediatamente mientras Perón iba ascendiendo a la poder. Si uno lee las famosas conferencias de Américo Ghioldi, Alpargatas y libros en la historia argentina, que son dictadas en noviembre y diciembre de 1945, fíjense que temprano todas estas nociones de, digamos, un resto mal integrado de la nación que ahora está volviendo a por su revancha, ¿no? La parte no civilizada de la nación que creíamos haber sepultado y acá reaparece, están muy claramente expresados.
si uno ve la prensa antiperonista, inmediatamente en la prensa que describe el 17 de octubre del 45 y meses posteriores, describe a las manifestaciones peronistas asociándolas con el carnaval, el candombe de los negros, por supuesto aquí la fantasía de la invasión de los cabecitas negras sobre la ciudad de Buenos Aires está también muy presente en estos años. Y nuevamente en este caso, si uno se para a ver qué era Perón y el peronismo en 1945, hay pocos de estos elementos que estén justificados. Por caso, el peronismo muy tardíamente hizo una reivindicación de la figura del cabecita negra. Muy tardíamente. De hecho, Perón y Evita no hay registros de que ellos hayan utilizado nunca esa expresión, en el sentido positivo o negativo. No hay entonces una reivindicación de lo moreno o lo negro o lo oscuro o lo trigueño, como quieran ustedes llamarlo, por parte del peronismo en los primeros momentos. No hay tampoco ninguna referencia que uno pueda colegir en los discursos de Perón, de que Perón cuestionara, se hiciera eco de críticas hacia la civilización, o se imaginara su movimiento como una montonera que regresaba del pasado a reivindicar a la patria vieja. Todas estas ideas que con bastante posterioridad sí van a entrar al peronismo están conspicuamente ausentes en el año 1945, que es el momento en el cual los antiperonistas ya estaban asignando el peronismo como rasgos esenciales y constitutivos. Es interesante, por dar un ejemplo más, el sonido ominoso del bombo, que evoca ese sonido atemorizante que uno puede leer en los textos sobre la época de Rosas, el sonido de los tamboriles de los negros, ¿no? El sonido atemorizante que significaba ese retoque de tamboriles en esa época. Ese sonido de los bombos fue inmediatamente asignado por los antiperonistas como un rasgo constitutivo y propio del peronismo, y nuevamente aquí mucho antes de que el peronismo hiciera del bombo un emblema propio. En fin, lo que estoy tratando de señalar es que buena parte del repertorio del antiperonismo que uno ve puesto en juego inmediatamente en el año 45 procede de contextos históricos previos. Tiene que ver, digamos, con lecturas acerca del pasado argentino, de las amenazas que pesan sobre él y del riesgo de que esas amenazas se reactualicen, que no vienen del contexto o de la coyuntura exclusiva del surgimiento del peronismo, sino que tienen una historia de larga data y muy curiosa. En buena medida, muchos de los elementos del peronismo que irritaban a los antiperonistas irritaban precisamente porque eran interpretados como signos de la continuidad de amenazas de larga precedencia, más que por lo que significara en sí. Si uno se pone tratando de hacer los salientes estrictos, digamos, no hay nada en el hecho de que uno o dos manifestantes se han llevado un tambor a una manifestación. En ese hecho en sí no debería quitar el sueño a nadie. ¿Por qué quita el sueño? Porque se lo interpreta como signo de reactualización de una amenaza histórica de larga data. El peronismo terminó de formarse como movimiento social y político en diálogo con el antiperonismo y en diálogo también con esas memorias históricas de larga data que reactivaron o se reactivaron en el momento de la irrupción del peronismo. Como les decía, pocos de estos elementos tenían justificación, por lo menos en lo que decía o hacía Perón en el año 45. Perón en ningún momento reivindicó a Rosas en las montoneras, en ningún momento opuso campo
y ciudad, hablo del Perón de los primeros años. Por el contrario, desde la política cultural de sus gobiernos se dejó bastante intacta la narrativa liberal de la historia, y aunque se suele recordar al peronismo como un movimiento antiintelectualista, en verdad hay pocas de las políticas, o incluso de los discursos públicos del primer peronismo, que realmente lo pueda considerar anti-intelectualistas. De hecho, las políticas oficiales del primer gobierno de Perón fueron bastante ilustradas en el sentido, digamos, de valorar la educación, fundar universidades, la escuela, etcétera, etcétera. El antiintelectualismo retórico en el primer peronismo tiene un lugar muy acotado, ¿no? Bastante marginal, que sí va a adquirir el peronismo algunos años más tarde. Sí, el peronismo eventualmente, y bastantes años después, se acercó al revisionismo histórico, si fue rosista, si fue antiintelectualista, si hizo propia la figura del cabecita negra y el bombo como emblemas del movimiento, si se proclamó indoamericano y montonero, fue en buena medida en el diálogo que estableció con la reacción antiperonista que había suscitado. Uno podría asimilar esto a el proceso, un tipo de proceso identitario que ya estudió Erwin Goffman hace muchos años, aquellos en los que un sujeto estigmatizado termina abrazando el propio estigma, transformándolo en un emblema de orgullo e identidad como para de modo afirmarse a sí mismo. Sin embargo, una explicación así, por lo menos a mí, me parece incompleta, porque de alguna manera una explicación así convertiría la dicotomía peronismo-antiperonismo en una mera disputa retórica, en una mera disputa discursiva, casi un malentendido, lo podría decir. Y a mí me parece interesante considerar por un momento que efectivamente las ansiedades y temores que se habían reactualizado en el momento del surgimiento del peronismo y que luego el peronismo asumió como propias, estaban en verdad enraizadas en realidades y memorias sociales realmente existentes y transmitidas en la cultura argentina de diversas maneras. No eran simplemente herramientas o estrategias retóricas, ni siquiera meramente culturales, sino que tenían un basamento material y estaban sedimentadas en memorias sociales realmente existentes de larga data. Esas angustias y ansiedades de antigua data que nutrieron el antiperonismo no eran, lo que estoy tratando de decir es que no eran resultado de una mera disposición paranoica de los antiperonistas. Aquello que las narrativas digamos dominantes o por lo menos oficiales de la nación habían excluido, omitido o invisibilizado, efectivamente mantenían una presencia en los márgenes, y en algunos sentidos diría que esa presencia ni siquiera era solamente marginal, sino que estaba en algunos sentidos en el centro de la cultura argentina. Doy un ejemplo en este sentido: la evocación positiva del mundo criollo, la evocación positiva de la rebeldía del gaucho matrero, la evocación positiva del interior del país como repositorio de la autenticidad nacional, la reivindicación de lo mestizo, de lo moreno, incluso del indígena, formaba parte ya de la cultura popular de consumo masivo en los años 20 y 30, antes de la irrupción del peronismo. Las memorias sociales críticas respecto de la civilización, inclusive utilizando este vocablo de manera explícita, esas memorias críticas de los proyectos civilizatorios que convocaron una inmigración europea y marginaron a la población criolla, formaban parte de una memoria socialmente transmitida y estaba por todas partes. Uno ve los folletos criollistas de venta masiva en el cambio de siglo y durante las primeras décadas del siglo XX, está por todas partes, ¿no? La idea de que
hubo un grupo político que privilegió a los extranjeros y marginó al criollo. Estas ideas, estas impugnaciones del pasado, incluso a veces acompañadas de recuerdos positivos respecto del federalismo del siglo XIX y de las montoneras, circulaban socialmente por canales independientes de los del revisionismo de los intelectuales, y diría que, en alguna medida, canales no solo independientes, sino previos a ese revisionismo del campo intelectual, evocaban entonces memorias y sentidos de lo nacional y del curso de la nación que impregnaban la cultura de masas de muchas maneras. Todo esto está entonces muy presente en la literatura criollista que analizó Adolfo Prieto de su famoso libro, la crítica de la civilización, la reivindicación del gaucho matrero, la noción de que la historia argentina había marginado al criollo y había privilegiado al extranjero, la nostalgia por los tiempos pasados, la nostalgia por la patria vieja, la reivindicación de esa patria vieja. Todo eso está presente en la cultura de consumo masivo en la Argentina mucho antes del peronismo. Hay también otros elementos junto con todo esto que también estaban presentes, un poco menos conocidos, que también esta cultura de consumo popular y circulación masiva de motivos gauchescos y criollos también venía visibilizando y haciendo una reivindicación de lo no blanco como parte del mundo gauchesco y por ello como corazón de la nación argentina. Lo criollo, lo mestizo, lo indio, incluso lo afroargentino están tematizados y visibilizados en esa cultura de consumo popular. Hay un par de ejemplos muy significativos, ¿no? Que la reivindicación del gaucho como un criollo moreno y mestizo, dicho esto de manera explícita, está muy presente, por ejemplo, en las emisiones radiofónicas de una figura muy importante de la cultura de los años 30, Gustavo Buenaventura Luna, está constantemente presente en sus programas de radio. Las visiones que hacían del gaucho un descendiente directo del indio, es decir, ni siquiera mestizo, sino un indio, directamente, étnicamente hablando, un indio, y a través de esa figura del gaucho indio, la impugnación de todo el pasado argentino que se había construido en contra de esa herencia, está presente, por ejemplo, en las versificaciones y las canciones de un payador anarquista como Martín Castro a fines de los años 20, que tenía una enorme popularidad en Río de la Plata, en Buenos Aires y también en Montevideo. La literatura criollista de esos años también evoca con mucha insistencia las montoneras federales, no tanto la figura de Rosas, que más bien cuando aparece es en sentido condenatorio, pero sí la reivindicación de las últimas montoneras, particularmente del Checho Peñalosa. La figura del Checho Peñalosa está reivindicada con mucha insistencia en esa literatura popular. Otros caudillos como Pancho Ramírez también tienen un lugar bastante importante. Insisto, entonces, todo esto con independencia por fuera y en muchos casos previamente a las construcciones intelectuales de lo que llamamos revisionismo histórico. Esta cultura entonces de circulación popular y masiva de la década de 1910, 1920, 1930 plantea entonces visiones, digamos, disidentes de la nación y de su historia, que estaban en sintonía ciertamente con la experiencia de postergación perfectamente real, material y concreta que habían sufrido parte de las poblaciones criollas de este país. Pero es importante añadir a esto el hecho que ya mencionó Adolfo Prieto en su trabajo sobre el criollismo, es que quienes producían, consumían y ponían en circulación este tipo de visiones e historias criollistas, en una medida no menor, eran
inmigrantes o hijos de inmigrantes también. Es decir, esto no puede ser analizado solamente como un ejercicio cultural de producción o de consumo que tiene que ver con una experiencia de postergación de las poblaciones anteriores a la gran inmigración, sino que también eran movilizadas por la población de origen europeo y de asentamiento más reciente. Y esto tiene que ver con lo que Horacio Legras llamó la capacidad articulatoria que tenía el criollismo. También construir un sentido de lo popular y por ello de lo nacional, de la nación, asociado a la figura del gaucho rebelde y a las montoneras federales, era un modo de plantear una visión de la nación que implícitamente impugnaba las visiones de la nación que venían sosteniendo los grupos que controlaban las decisiones políticas y las élites intelectuales en este país, que era más bien intelectual y estéticamente asociado a lo europeo. Afirmarse en la barbarie criolla, afirmarse en la figura del montonero, la figura del gaucho matrero, la figura del gaucho rebelde, era un modo de construir un sentido de pueblo, un sentido de nosotros popular, en oposición al mundo de la élite. Y en ese sentido era un ejercicio en el cual podía participar tanto un criollo que portaba memorias y una experiencia concreta propia de postergación, como un inmigrante de clases populares que también se veía marginado en un escenario político dominado por otros grupos sociales. Esta estrategia entonces de representar un pueblo en base a esas memorias y a esas figuras tenía sentido no solo o no tanto por su capacidad de canalizar unas experiencias sociales concretas de la población anterior de la inmigración, que también las había, sino por su capacidad de producir un pueblo como un ejercicio, digamos, novedoso, producir un sujeto social novedoso. Fue entonces la realidad de estos restos populares no bien integrados en los discursos oficiales de la nación, aquello que en décadas anteriores al peronismo venía ya minando sutilmente la solidez de esos discursos oficiales. De alguna manera, la presión de este resto, que es un resto, por un lado, humano, demográfico, concreto, pero también es un resto cultural, difícil de integrar en las visiones dominantes de la nación, de algún modo sobredeterminó esa presión, tanto la lectura del peronismo que hicieron los antiperonistas, como la propia trayectoria del movimiento peronista luego de 1945. Para decirlo en otros términos, tanto el desprecio del peronismo por ser un candombe de negros, como para ponerlo en los términos antiperonistas del 45, como la posterior sobreactuación de algunos peronistas que retoman el emblema de lo negro, de cabecita negra, como propio, sin ser ellos mismos ni pobres, ni negros, ni morochos, ni mucho menos. Esos dos elementos son parte de disputas retóricas entre dos contendientes políticos del momento, claramente es el caso, pero a la vez también la efectividad de ambas operaciones descansa o se asienta en el hecho de que esas operaciones tenían una carnadura real en la presencia de este resto no integrado en la cultura y lo haría extensivo a la demografía de nuestro país, en el hecho de que la cultura popular, la cultura de consumo masivo en nuestro país ya venía produciendo sentidos de la nación, no diría antagónicos, pero sí conflictivos respecto de los sentidos oficiales que buscaba difundir el Estado y el sistema escolar. Hay un ejemplo de esto que quería destacar, estoy tomando el tiempo. ¿Ando bien? Hay un elemento de todos estos, creo que hice el esfuerzo de señalar todos los elementos que no estaban presentes en el peronismo en el 45 y que recién aparecen años después. Hay un elemento que sí estaba presente y que me parece muy sintomático, y que es un ejemplo del peso que tenía esta cultura
de consumo masivo previo del peronismo, que es que desde, si uno lee los discursos de la campaña electoral de Perón del 46 y los documentos posteriores, Perón se presenta insistentemente, de manera explícita, como un líder de los criollos, un líder criollo. Esto sí lo moviliza a Perón con mucha insistencia. Él mismo juega a ser la encarnación de la figura del gaucho y con ello juega también con su propio pasado, digamos, procedencia familiar de la provincia de Buenos Aires. La maquinaria oficial del peronismo desde muy temprano insiste en presentar a Perón como el hombre, aquel hombre que anunciaba el Martín Fierro en su famosa profecía. Les leo unos versos de Martín Fierro que seguramente conocen, que dicen: tiene el gaucho que aguantar hasta que le trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. El aparato propagandístico del peronismo con mucha insistencia dice que Perón es ese criollo que anunciaba Martín Fierro, que ahora viene un criollo a esta tierra a mandar. Sin embargo, algo bien interesante es que Perón en ningún momento utiliza lo criollo por oposición a lo gringo, es decir, lo criollo por oposición al inmigrante. Su visión es también la de una integración de todos los grupos étnicos que componen la nación. Digamos, no está movilizando lo criollo para antagonizar o enfrentar lo no criollo. También entonces planteaba una integración, pero en su caso, es interesante, desplazaba la ecuación de modo tal de que es ahora la nación redefinida como criolla la que debe integrar a los inmigrantes europeos, y no en el sentido inverso en el que el cual uno puede encontrar, por ejemplo, en los textos de la misma época de José Luis Romero, que fueron muy influyentes en el surgimiento de la historia social de nuestro país, la idea de que el resto mal integrado que había que integrar al país era el criollo, ¿no? El país era entonces el que habían construido los inmigrantes sobre bases europeas, lo que quedaba mal integrado era el criollo y faltaba integrarlo bien. En la apropiación de los criollos por parte de Perón se invierte la ecuación de quién está mal integrado y quién debe integrarse, quién falta ser integrado. Aunque Perón entonces no lo planteó esto como un antagonismo de lo criollo contra lo migratorio, sin lugar a dudas, el posicionamiento o el uso de la identidad política criolla que él efectuó, el desplazamiento de esta ecuación, poniendo en el centro, en el lugar central a la población criolla y en el lugar que necesita ser del todo incorporado al inmigrante, sin lugar a dudas tuvo un efecto muy fuerte dentro del campo antiperonista y en alguna medida explica por qué estaba como un movimiento del modo que gustó. Termino entonces con una última hipótesis que guía mi trabajo actual, que es que esta dimensión de la oposición peronismo-antiperonismo que estuve tratando de explicar, digamos, la discusión implícita acerca de cómo es el pueblo argentino cultural y étnicamente hablando, quién es el pueblo argentino, y entonces quién tiene el derecho de representarlo políticamente, quién es el que tiene que integrar a quién falta ser integrado. Esta dimensión de la oposición peronismo-antiperonismo puede ciertamente explicarse, como les decía, desde una coyuntura, como parte de una disputa política, pero también me parece que debe ser explicado de otro modo, como un episodio más dentro de un proceso largo y conflictivo de etnogénesis, es decir, un proceso de formación de un pueblo de la nación, un nosotros, con un sentido de pertenencia compartida. Cuando digo etnogénesis y cuando digo la formación de un pueblo, no me refiero a el proceso de formación de una ciudadanía, que es otra cosa, ¿no? Que es, digamos, el proceso de formación de un conjunto de personas dotadas de ciertas prácticas, saberes y valores que habilitan a participar en la vida política de tal o cual manera. Me refiero a un proceso
más profundo y de otro orden, que es el proceso de formación misma de un conjunto de habitantes que tienen un sentido de pertenencia nacional compartida, un sentido de ser un etnos, un pueblo unificado. Ese sentido, por supuesto, se construye en cualquier país, en Argentina, en cualquier otro país, a través de una serie de procesos, de atributos y elementos de diversa índole. Me parece entonces que el caso de Argentina requiere o necesita ser analizado desde ese punto de vista por varios, por lo menos 2 o 3 motivos principales, ¿no? Primero, por una cuestión de orden puramente demográfica, algo perfectamente conocido por todos nosotros, que es que Argentina recibió el contingente de inmigrantes en relación a la población local más grande de cualquier otro país del mundo. Hacia comienzos del siglo XX, si uno pudiera contabilizar exactamente cuántos de la población son extranjeros o hijos de primera generación de extranjeros, posiblemente sea la mitad de la población del país o algo cercano a eso, lo cual habla entonces de un proceso rápido y muy reciente de cambio demográfico, muy radical, muy pocos años antes del periodo del que estamos hablando, que suma entonces más heterogeneidad a un panorama de heterogeneidad étnica que ya era muy importante incluso en la época de la colonia. Es decir, primera cuestión, la heterogeneidad demográfica y los cambios muy recientes y drásticos en la composición demográfica del país en momentos inmediatamente anteriores al proceso que estoy mencionando aquí. Un proceso además de etnogénesis que es complicado y conflictivo por lo menos 2 razones adicionales, además de la propia heterogeneidad demográfica. Por un lado, las tensiones que se agregan o que se agregaron a esa heterogeneidad por el hecho de que las diferencias de clase en Argentina se superpusieron con diferencias de origen étnico y tenemos pocos elementos para afirmar esto con contundencia, pero muy posiblemente también con diferencias de fenotipo. Dicho esto en criollo, el hecho por todos conocido de que en la distribución de ventajas y desventajas en el mercado de trabajo a los inmigrantes europeos tendió a irles mejor que a los criollos de antigua data, y no hay, de hecho sí hay datos válidos para afirmarlo, de esto otro lo voy a decir no, pero para investigarlo, pero muy probablemente también sea así. También hay un clivaje, una diferencia en los fenotipos, en el sentido de que a las personas de aspectos menos europeos, de pieles más morenas, también seguramente tendió a ir peor que aquellos de aspecto asociado con el europeo o de tez más clara. Esto, la superposición de diferencia de clase y diferencia étnica, agrega un motivo de conflicto al proceso de etnogénesis en Argentina, y esto nos falta estudiar muchísimo para conocerlo en profundidad. Y además, un último motivo, últimos 2 motivos asociados, que es el hecho de que sobre toda esta tensión en el proceso de etnogénesis de orden demográfico, de orden sociológico, se agrega el hecho de que las élites políticas y culturales de este país propusieron imágenes de la nación que giraban en torno de la idea de que Argentina era un país blanco y europeo, que son particularmente excluyentes por comparación a los mitos de unificación nacionales que propusieron otras élites latinoamericanas, que en general apelaron más a las ideas de mestizaje, de democracia racial u otro tipo de sentidos asociados al pueblo de la nación. Argentina es uno de los pocos países en el escenario latinoamericano cuyas élites propusieron mitos de unidad nacional en torno a una idea de que el pueblo nacional era homogéneamente blanco y de origen europeo. Es la solidez de estos discursos
estas imágenes de la nación con pretensión, digamos, unificadora, es evidentemente más endeble que otras que hubieran sido más, que hubieran dado un lugar y un reconocimiento mayor a la diversidad étnica y de fenotipos de este país. Y junto con eso, y seguramente, diría sin duda, asociado a eso, el hecho que comentaba hace un rato de que frente a esos discursos oficiales de la nación, la cultura de consumo masivo, desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, consiguió postular visiones de la nación, visiones del pueblo nacional, que estaban en disidencia respecto de esas imágenes oficiales y que, como decía hace un momento, ni siquiera uno tiene que ir a buscarlas raspando los márgenes de la nación, sino que ocupan el lugar central incluso en la cultura de masas, ¿no? Permean la cultura de masas de una manera, con una presencia realmente muy notable, y vuelven entonces por ello más endebles los ejercicios oficiales de construir sentido de la nación, construir respuesta a la pregunta de quiénes somos nosotros, cuál es el nosotros nacional, entonces que lo vuelve más endeble, disputado y objetivo. Creo entonces que es productivo pensar o repensar la oposición peronismo-antiperonismo y las identidades políticas asociadas a ello como parte de un largo proceso de etnogénesis y no meramente o solamente como un episodio coyuntural de naturaleza estrictamente política, aunque por supuesto es también un fenómeno de naturaleza política y también debe ser analizado en ese sentido. En la presentación que hice hoy elegí hacer poco entonces en los aspectos de la larga duración y de las memorias reactualizadas de larga data, pero por supuesto también en la ecuación y en el análisis tienen que entrar por supuesto los aspectos políticos y culturales. Puede entonces que el atractivo y la vitalidad del peronismo, un atractivo y vitalidad que parece desafiar el tiempo, es que el peronismo acaso no fue solo canal de deseos de igualdad en términos sociales, en términos de clase, sino también canal de deseos de integración en términos étnicos o, por decirlo de otro modo, de imágenes o visiones de un pueblo, de un etnos nacional con capacidad de integrar a las distintas partes de una manera al menos menos excluyente que la que plantean los discursos, o la que planteaban los discursos oficiales de la nación. Y puede también que la persistencia del antiperonismo, que es tan larga y tan intensa, diría, como la del peronismo, también puede explicarse por motivos similares, aunque por supuesto de signo opuesto. También podría relacionárselo con la tensión y la ansiedad que provoca tener que convivir con una masa humana que es difícil reconocer o aceptar como parte de nosotros.